Saludos hermanos, es un placer volver a estar con ustedes para tener la clase bíblica del día de hoy. Hoy estamos en la lección 6 de la unidad 1 de nuestro currículum Vida Nueva, la historia del Antiguo Testamento. En la lección 6, Dios envía a sus mensajeros. La pasada semana tuvimos un recorrido sobre los libros sapienciales, la sabiduría de Dios. Hoy vamos a ver un recorrido sobre los libros proféticos, algunos profetas y el mensaje de Dios para su pueblo. Dios envía a sus mensajeros, es el tema de hoy. Y este tema debe darnos una lección para aprender una verdad central. Dios envió a sus profetas para llamar a su pueblo al arrepentimiento. Dios envió a sus profetas para llamar a su pueblo al arrepentimiento. Es importante que tengamos claro algunos objetivos a lograr hoy. Hoy debemos comprender la naturaleza de la idolatría y por qué Israel no dejó ese pecado. Además, debemos explorar cómo la idolatría podría representar una tentación para los cristianos de la sociedad de hoy. No es un asunto del pasado la idolatría, es un asunto también de hoy. Además, tenemos que identificar la idolatría y arrepentirnos de creencias y prácticas que reflejen valores seculares, que puede ser idolatría. No debemos mezclar con las creencias y la práctica cristiana esos valores seculares que nos distancian de la relación con Dios. Por eso es necesario que los identifiquemos y podamos poner distancias de ellos. Versículo clave del día de hoy está en el libro del profeta Amós, su capítulo 3, verso 7, que dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Siempre Dios trajo palabra de advertencia a su pueblo, palabra de invitación al arrepentimiento, y nunca hizo nada con el pueblo sin que antes hablara al pueblo a través de sus profetas. Amós 3:7. El estudio bíblico de hoy, como ya he dicho, es un recorrido por varios libros proféticos. Isaías 9, 13 al 21, Isaías 11, 1 al 10, Jeremías 3, 6 al 13, Ezequiel 37, 15 al 23, Oseas 8, 1 al 9, Joel 2, 12 al 17 y Sofonías 3, 14 al 20. Así que veremos cómo Dios trató con su pueblo a través de estos profetas. Veremos su mensaje y su llamado de advertencia. La clase de hoy, en sus tres tópicos. Tópico primero: arrepentirse y regresar al pacto. Idolatría es infidelidad contra Dios. Lo veremos en Jeremías. Gentilmente Dios llama a su pueblo a arrepentirse. Lo veremos en Joel. Falta de arrepentimiento es castigada. Lo vemos en Isaías. Y Dios permite que las personas elijan su propio camino. Lo veremos en Oseas. En el último tópico, esperanza para el futuro, la promesa del Mesías, Isaías. Y Dios promete restauración, y lo veremos en Ezequiel y en Sofonía. En el día de hoy, quizás usted, al ver el estudio de hoy, al revisar este contenido, quizás haya pensado: si hubiera sido uno de los israelitas de aquella época, nunca me habría inclinado ante un ídolo. Sin embargo, debemos entender que Israel adoptó la idolatría en parte como una garantía de su propia seguridad. Es decir, querían que sus cultivos crecieran, por lo que mezclaron su adoración al Señor con la adoración a dioses cananeos, a quienes se le atribuía la venida de las lluvias. Mientras estudiamos, debemos preguntarnos: ¿en quién o en qué confiamos hoy? ¿En quién o en qué
confiamos hoy? ¿Qué tipo de ayudas a veces consideran las personas, además de Dios, como una fuente de esperanza y seguridad para ellos? En el libro de los jueces, el pueblo de Dios se hizo culpable de todo tipo de idolatría. Sin embargo, su culto a los ídolos comenzó antes. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, recordemos que Aarón edificó un becerro de oro, al cual adoraron y dijeron: nos sacó de Egipto. A lo largo de los libros históricos de Samuel, Reyes, Crónicas, los éxitos y los fracasos de Israel estuvieron ligados a su voluntad de seguir la ley y rechazar la idolatría. Durante este tiempo, Dios envió a varios profetas para confrontar al pueblo acerca de sus pecados y llamarlo nuevamente a una relación de pacto con Él. Este sincretismo en la adoración todavía hoy es una amenaza. Dios todavía exige adoración indivisa, adoración única y exclusiva, que no esté mezclada con artilugios culturales, con enseñanzas populares, con dogmas políticos, con valores seculares o fuentes humanas de seguridad. Conforme exploramos los profetas del Antiguo Testamento, debemos examinar nuestra propensión a introducir la adoración de ídolos en nuestras vidas. De eso se trata la clase de hoy. Advertir si estamos de alguna manera sustituyendo nuestra adoración a Dios por otros artilugios y corregir si es necesario. Arrepentirse y regresar al pacto es el llamado del primer tópico. Dios llama al pueblo al arrepentimiento. Tenemos que ver en esto que la idolatría es infidelidad contra Dios. Así lo vemos en el libro del profeta Jeremías, en su capítulo 3, versículos 6 hasta el 13. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Dios usó el matrimonio para simbolizar la relación con su pueblo. La literatura profética no es la excepción. Dios usa el concepto de infidelidad, y la infidelidad daña severamente la confianza en el matrimonio. Judá, el pueblo de Dios, la parte sur, que luego de la división del reino, a Judá se compara como una esposa adúltera o infiel. Este comportamiento de infidelidad representa la idolatría, la perversidad y la relación con otros dioses. Judá no aprendió de la infidelidad de Israel cuando era un reino completo y fue a la cautividad, porque Israel, la parte norte, fue llevada a cautividad primero que Judá, y fue llevada a cautividad por lo mismo, por la idolatría. Fueron dispersos por la idolatría. Sin embargo, Judá no aprendió la lección. Observaban las fiestas, los rituales que Dios le había ordenado, pero al mismo tiempo mezclaban eso con adoración a otros dioses. Mantenían una apariencia externa de relación con Dios, aunque iban, como describe el profeta, tras otros amantes, describiendo una relación infiel. Es bueno que nos preguntemos, ¿por qué el matrimonio es un buen ejemplo para describir la relación de Dios con su pueblo? Esta relación de confianza, de intimidad, de comunicación fluida y sincera, esta paternidad y maternidad que se da en la relación matrimonial cuando se tienen los hijos, este voto de fidelidad y de confianza el uno con el otro, representan la relación que Dios quiere tener con su pueblo. Ahora bien, el pueblo infiel que no atendió a Dios en sus propósitos va a notar que luego gentilmente Dios lo llama al arrepentimiento. Profeta Joel, tal vez es mayormente conocido por la profecía del derramamiento del Espíritu Santo en Joel 2, 28 y 29, a la que hizo referencia a Pedro en su sermón
el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, 14 al 21, se narra. Sin embargo, originalmente, el mismo profeta, en ese mismo capítulo 2, en los versículos anteriores al 28 y 29, que Pedro refiere, hizo una súplica al pueblo de Dios a que se arrepintiera de su pecado y volvieran a él. El arrepentimiento sincero, ese llamado de volverse al pacto, implica convertirse a Dios, alejarse del pecado, entrega de corazón. Y habían acciones necesarias, ayuno, vincularse a Dios de manera emotiva, con lloro, con lamento. Joel 2, 12 y 13 dicen esto: vengan a mí y vengan en ayuno, en oración, y lloren en el altar para que se pongan a cuenta conmigo. Es necesario que en esta actitud de arrepentimiento reconozcamos la bondad y la misericordia de Dios, porque Él es fiel y Él es perdonador. Hay que proseguir la vida con normalidad. Hay que hacer lo correcto. Por eso novia y novio deben dejar la comodidad para arrepentirse. El llamado es a todo. Salga el novio, salga la novia, vengan los grandes, vengan también los pequeños, los sacerdotes entren entre la puerta y el altar, arrepiéntanse, giman ante mí. El liderazgo, no solamente el pueblo, el liderazgo debía seguir al pueblo al arrepentimiento, debía guiar al pueblo, debía traer al pueblo al arrepentimiento. El liderazgo debía rogar a Dios que tuviera misericordia, reconocer que merecían el juicio de Dios, reconocer que el pueblo le pertenecía a Dios y no a ellos, y que no podían administrarlo de manera irresponsable. Tenían que saber que el juicio de Dios vendría sobre ellos y apartaría la gloria de Dios de su presencia y traería descrédito en su relación con él. El llamado de Joel fue contundente. El llamado de Joel, de hecho, está precedido de unos juicios que van a ser limitados y que van a ser quitados cuando el pueblo se arrepienta. Debemos evitar dividir nuestra lealtad entre Dios y el mundo caído. Además, hermanos, hay que reconocer con dolor que el pecado es una afrenta contra Dios y contra nosotros también, su criatura, porque el pecado nos daña. Además de que daña la relación con Dios y le afrenta, nos daña a nosotros mismos. Por eso es necesario que vengamos hoy en arrepentimiento sincero ante Dios. Si hemos cometido alguna falta, si nuestras vidas están comprometidas con acciones y conducta pecaminosa, es tiempo de arrepentimiento. ¿Cómo definiría el arrepentimiento? Para ti, ¿qué sería arrepentirte? Es dar un giro, es devolverte del camino extraviado para tomar el camino correcto. ¿De qué manera te acercas al pecador sabiendo que Dios es misericordioso? ¿Te acerca un pecador con el dedo señalador para demandar juicio de Dios contra él? ¿O sabiendo que Dios es misericordioso, te acerca al pecador con la conciencia que Dios también quiere perdonarlo? Con esa voluntad invitacional de que atienda el llamado de Dios. Dios quiere que volvamos al pacto. Y volver al pacto es arrepentirse de toda vida de pecado y de toda idolatría. Porque la falta de arrepentimiento es castigada. Y ese es el segundo tópico. La desobediencia tiene costos muy altos. El pueblo de Dios, además a pesar del llamado, se niega a arrepentirse. Lo vemos en el libro de Isaías, capítulo 9, 13, versículos 13 al 21. Aún en su ira, Dios no dejó de amar a su pueblo. Había elegido a los hijos de Jacob, específicamente a la tribu de Judá, para ser el linaje a través del cual vendría el Mesías. Su castigo estaba destinado a ser restaurado, a ser restablecido. Así como un padre amoroso disciplina a sus hijos, Dios usó la disciplina para su pueblo, para el propio bien del pueblo, para llamar su atención y atraerlo de nuevo
hacia él. Sin embargo, este pueblo se negó a arrepentirse a pesar del castigo. Dios trató con ellos, pero ellos se resistieron a la voluntad de Dios. Esto incluía muerte para todo en un juicio extenso. Se llenaron de maldad en vez de arrepentimiento. Versículos 18 al 21 de Isaías 9. Su maldad fue como un fuego autodestructivo, un fuego de odio para destruir a su hermano, y ardió la ira de Dios contra ellos. ¿Qué podemos nosotros aprender de Isaías 9, 13 al 21? Sobre servir en el liderazgo, porque sobre todo en Isaías 9 vamos a encontrar algún liderazgo que es responsable del extravío del pueblo de Dios. Y un proceso de elección y de escogencia de liderazgo que no llenó las expectativas que Dios tenía, con un liderazgo que guiara a su pueblo en su voluntad y que retuvieran el pacto. Pero a pesar de ello, Dios permite que la persona elijan su propio camino. Él no va a obligarlos. El hombre tiene que reaccionar de manera voluntaria al propósito de Dios. Es la voluntad de Dios que todo lo amen, que todo le amemos, que todo le obedezcamos. Pedro dice en su carta: el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que obrando en misericordia, Él quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Este principio, el principio de misericordia, de gracia, de espera de Dios, fue cierto en los tiempos del Antiguo Testamento, pero también en el tiempo del Nuevo Testamento. Todavía hoy Él espera la respuesta de arrepentimiento del mundo. Su venida se tarda, no porque se ha olvidado de los que ya le hemos creído, sino porque Él quiere que otros sean salvos. Dios da a la persona libertad de su propia elección. Lamentablemente, durante muchos años, tanto Israel como Judá tomaron decisiones equivocadas. Al final tuvieron que enfrentar el castigo de Dios. El pueblo eligió caminar sin Dios, dice Oseas 8, versículo 1 al 6. Traspasaron el pacto con Dios, desecharon a Dios, o sea, tomaron un camino que le llevaba intencionalmente distante de Dios. Los líderes eligieron guiar un pueblo sin dirección de Dios y se fabricaron ídolos en los cuales pusieron su confianza. El pueblo eligió sustituir a Dios por ídolos. Versículos 7 al 9 de Oseas 8. Sufrieron las consecuencias, cosechas devastadas y llevados al exilio por Asiria. Debemos reconocer, hermanos, que la rebelión obstinada, que el distanciamiento de Dios, que la idolatría, que vivir una vida de pecado, a pesar de que tenemos un contundente llamado de Dios al arrepentimiento, traerá consecuencias terribles y trágicas. Por eso hay que evitar la anarquía y la rebelión contra Dios y proceder a arrepentirnos, a buscar y a vivir en su voluntad. Y si esto hacemos, entonces tendremos el beneficio de abrazar la esperanza para el futuro. Cristo es la única esperanza para la humanidad. Es sabio correr a Él, porque el tiempo se acaba. No es que sea olvidado, sino que espera que todos procedamos al arrepentimiento. En Isaías capítulo 11, entonces vamos a ver la promesa del Mesías. El Mesías que sería la solución definitiva a toda esa carrera pecaminosa del pueblo. A pesar de la desobediencia, el posterior exilio de Israel y de Judá, Dios no olvidó su promesa de un Mesías. Desde la sentencia a la serpiente en el huerto de Edén, en Génesis 3:15, hay una promesa de redención, una promesa que luego se le reiteró a Abraham,
a Isaac, a Jacob. La única esperanza para ellos entonces y para la gente de hoy es Jesús, el Mesías prometido, Mesías que se prometió desde Génesis en lo que conocemos el protoevangelio. A pesar de la aparente desesperanza que vendría durante el exilio, Dios envió sus mensajeros, los profetas, para anunciar también mensaje de esperanza para el futuro. Isaías 11, versículo 1, saldrá una vara del trono de Isaí. En esto se ve su humildad, su realeza y su aparición histórica, porque lo está planteando a partir de una descendencia, de una familia, de un hecho cierto que luego en el futuro pudo identificarse. Saldrá una vara, una rama de un tronco, del tronco de Isaí, y sobre él reposará el Espíritu de Jehová, versos 2 y 3. Característica de este Espíritu de Jehová en tres pares: espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Luego él mismo describe en Lucas 4 unos atributos que se dan en Isaías 61 cuando habla de su misión y vincula que el Espíritu de Jehová le ungió para determinada tarea que se le había encomendado. Pero este Mesías vendría y llegó para juzgar con justicia, para imponer su justicia, la relación de Dios con él, establecida ahora una relación de Dios con el hombre a través del Mesías, justificándonos a los pecadores que nos arrepentimos por su inocencia y santidad, habiendo entregado su vida en sustitución para morir en nuestro lugar. Esto hace entonces que él establezca un reino de paz. Se refiere entonces al reino del milenio, el reino definitivo en los días por venir todavía postrero, donde él establecerá con todo rigor y autoridad su reino. Lo refiere Isaías en su capítulo 11, los versículos 6 al 9. Una nueva ecología, una nueva glorificación de la naturaleza y de la humanidad que le ha recibido como Salvador y que ha aceptado su sacrificio, el sacrificio que es la respuesta de Dios a la fidelidad del hombre con él. La gloria de su reino será para los judíos y para los gentiles, dice el verso 10 de Isaías 11. O sea que no es una salvación y redención exclusiva a los judíos ni exclusiva de los gentiles. Él va a traer hacia él a todo el que le recibe y como su Salvador y como su Señor. Sería bueno que pensemos que nos enseña Isaías 11 acerca de las promesas de Dios. Sus promesas son fieles, no se tardan. Fíjese que la promesa del Mesías se dieron 740, 750 años antes de que él naciera a través del profeta Isaías. Pero él llegó y vino a estar con nosotros y vino a morir por nosotros, a hacer un sacrificio propicio para nuestra salvación. ¿Hay algunas maneras en que Dios le ha dado esperanza en tiempos difíciles? ¿Aún espera promesas de él? Sus promesas son fieles. Él es un Dios de esperanza. Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios en el que podemos confiar y no tenemos que apelar a otros dioses ni a otros artilugios y valores del secularismo y de la cultura para poner nuestra confianza en él. Dios es suficiente. Él es el Shaddai, el todo suficiente para nosotros. Dios promete restauración. Ezequiel 37, versículos 15 al 23 y Sofonías 3, 14 al 20 habla de la restauración que Dios prometió a Israel, a Judá, a su pueblo. Y es extensiva para nosotros que hemos recibido a Cristo como Salvador. El amor de Dios es insondable. Después de años de desobediencia, Judá fue exiliado a Babilonia, pero Dios no olvidó a su pueblo. En cambio, les envió un mensaje de esperanza. No importa cuán oscuras sean nuestras circunstancias, Dios todavía tiene un mensaje de esperanza para nosotros. La promesa de Dios es restauración geográfica, unidad, un solo reino, vida espiritual a su pueblo, para que sus corazones y sus actitudes sean correctas hacia Él y unidas entre sí como pueblo.
La promesa de Dios es restauración geográfica, decía, a la luz de Ezequiel 37. A la luz de la gloriosa promesa de restauración, el pueblo debería cantar y gritar con alegría. No habrá temor, no habrá debilitamiento. Dios les salvará, Dios les restaurará, Dios les redimirá, tanto de sus enemigos, lo que lo cautivan en el momento, en el contexto más cercano de la palabra, como de sus iniquidades, de sus condiciones personales que le acercaban al pecado. Debemos saber que Jesús ahora es la única esperanza para su pueblo. A pesar de la oscuridad de nuestro tiempo y de la oscuridad que el pueblo vivió en el pasado, Dios fue fiel en prometer restauración y dar esperanza. Dios es el único que trae restauración a la vida de aquellos que confiamos en Él. Si tienes tu esperanza en otro, en otras cosas, es bueno que reflexiones, piense en ello, porque Cristo es la única esperanza. Jesús el Mesías. La profecía de Isaías proclamaba que un retoño vendría del tronco de un Isaí. Esta es una referencia a un individuo del linaje de David, sobre quien descansaría el Espíritu del Señor. Ahora sabemos que la profecía se refería a Jesús, el Mesías. Fue el cumplimiento de esta profecía. Veamos las Escrituras. Vamos a ver profecía del Antiguo Testamento y cumplimiento en el Nuevo Testamento. Isaías 7:14, Mateo 1:23. La profecía se cumple en Mateo, dice que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Miqueas 5:2, confirmado en Mateo 2:1 y 2, se promete que nacería en Belén de Judea. En Deuteronomio 18:15 al 19, cumplido con Juan 1:45, dice que Dios levantaría un profeta. Eso dijo Felipe cuando halló a Natanael. Le digo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Zacarías 9:9, cumplido en Mateo 21:1 al 5, el pueblo le recibiría con alegría, humilde, cabalgando sobre un asno. Daniel 9:26, cumplido en Mateo 24:1 y 2, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Respondiendo él les dijo, ¿veis esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Salmo 22:18, cumplido en Juan 19:23 y 24, repartieron entre sí sus vestidos y sobre su ropa echaron suerte. Hermanos, Cristo es la respuesta de restauración del hombre pecador. Así como su pueblo se extravió en el pasado con la idolatría y fue llamado al arrepentimiento, nosotros hoy somos llamados al arrepentimiento. La voz de los profetas, la voz de los mensajeros que Dios nos ha legado, nos llaman al arrepentimiento. La parábola del rico y Lázaro, cuando el rico apeló a que mandaran a alguien a avisar a sus hermanos, Jesús le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Hay suficiente mensaje para que ellos sean salvos. Es bueno que ellos escuchen a los profetas. Hermanos, tú y yo tenemos que escuchar el mensaje de salvación que nos ha llegado a través de los mensajeros de Dios y que nos invitan hoy al arrepentimiento. Dios cumple sus promesas. Él preservó un remanente en el exilio, cumplió su plan redentor a través de Jesucristo y su reino se manifestará plenamente. Jesús nos instruye a ser discípulos, a obedecer si cumplimos nuestro papel como los profetas lo hicieron en su tiempo. Ahora, no solamente nosotros estamos advertidos del mensaje, sino que también nosotros somos mensajeros para que otros respondan al arrepentimiento. También es necesario que examinemos nuestra vida, a ver si hay algo por lo que debamos arrepentirnos. Seamos obedientes a Dios y ayudemos a que otros conozcan de Jesús.
Arrepentimiento, cambio de mente y de corazón con respecto al pecado y a Dios, lo cual lleva al hombre a un cambio de dirección, propósito y estilos de vida. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por estas tus palabras. Señor, gracias porque hemos contado con mensajeros y nosotros ahora somos mensajeros para otros. Señor, que siempre apelemos con actitud responsable a arrepentirnos cuando te fallamos. Señor, y que podamos ser anunciadores de este arrepentimiento a otros, porque tú quieres atraer a todos a la salvación. Señor, que el mensaje que hemos recibido de otros, de la palabra que testifica de hombres a través de los cuales hablaste a tu pueblo y nos ha hablado a nosotros hoy, nosotros retengamos el mensaje y podamos compartirlo. Gracias te damos, Señor, por Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Será hasta otra nueva ocasión que compartamos la clase bíblica.